Muy bien, buenos días. Para mí es un placer y un honor estar aquí hoy en la Pompeu Fabra, en estas jornadas en donde nos enteramos que el futuro ha llegado ya, el futuro ya es presente, o sea que es un placer estar aquí. Sí. El título que me han sugerido, que me han puesto, es ¿qué son los MOOCs? Aunque seguramente no requiera mucha explicación, pero en cualquier caso vamos a hacer una breve explicación. Es muy fácil responder, ¿no? Los MOOCs son un acrónimo de Massive Open Online Courses, es decir, cursos online masivos y abiertos. Es decir, son cursos, son actividades formativas, no son conferencias, sino que son actividades docentes. Se transmiten a través de Internet, Internet como contenedor universal de las distintas actividades y contenidos. Son masivos, en el sentido de que pueden tener decenas, hasta más de 100.000 estudiantes simultáneamente, aunque últimamente no se llama tanto estudiantes, en inglés se llama en ocasiones en lugar de students, learners, para distinguir lo que es el estudiante matriculado, propiamente dicho, en una universidad, de aquel que, bueno, que viene a formarse de una manera mucho menos comprometida. Y finalmente son abiertos, abiertos en el sentido de, por una parte, la gratuidad de la formación, y por otra parte, que típicamente no se requieren requisitos especiales previos. Todos ustedes conocen las plataformas que han ido apareciendo en los 2 últimos años, como Udacity, Coursera. edX, la semana pasada, el 15 de mayo, celebró el 2º aniversario. También en Europa, iVersity en Alemania, FAN, France Université Numérique, en Francia y FutureLearn en el gobierno británico. Pero también a nivel nacional, tanto MiriadaX, la plataforma pues, propiciada por Universia y Telefónica Learning Services, Unimooc, por ejemplo, que fue, digamos, la pionera, ¿no? Y aquí en Cataluña, digamos, o en los países de habla catalana, Xarxamooc también, por mencionarlo, ¿no? Y con esto he finalizado mi presentación. He respondido a la pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, a lo mejor sí podemos profundizar un poquito más, ¿no? Tengo 100 transparencias más, o sea que no se preocupen, que voy a rellenar la hora que me han asignado. Vamos a profundizar un poquito más y vamos a analizar por qué se produce ahora este fenómeno, qué es lo que ha cambiado, la situación, por qué se produce esto ahora. Vamos a compararlo con otros sectores, qué ha pasado en otros sectores, en otras industrias, y cómo Internet les ha modificado, le está modificando de manera muy profunda. Luego volveremos otra vez a repasar el estado del arte en educación y las tecnologías de Internet, para finalmente pues, intentar reflexionar sobre qué posibilitan, qué implican estos desarrollos y a dónde nos llevan. ¿De acuerdo? Por tanto, es una charla en 5 etapas, en 5 fases, ¿no? En primer lugar, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Hay quien dice que no, que esto es una evolución y que no hay nada esencial, profundo que haya cambiado. Yo soy de la opinión de que sí que hay un cambio esencial, profundo. Vamos a volver un poquito unos años hacia atrás, a la revolución industrial, a la era industrial, que fue un cambio enorme de expansión del sector secundario, incremento del PIB, salarios en aumento, trabajo, eficiencia en la producción. Para conseguir esta producción en masa, pues hacía falta organizarse, disciplina, división eficiente del trabajo, cada persona era especialista de unas características concretas, unos trabajos concretos, y pues era muy importante seguir las reglas, estar en un conjunto, en un workflow de trabajos en donde cada uno hacía su función, ¿no? Pues en esta división eficiente del trabajo nos encontramos también, pues alrededor de hace 200 años, tenemos a Wilhelm von Humboldt, el hermano de Alexander von Humboldt, del que da nombre a la Universidad de Berlín, que murió en 1835, eso que introdujo un poco el sistema prusiano de educación, ¿no? Y muchos de los principios que se utilizaban para conseguir la eficiencia en el trabajo, en la producción, se aplicaron también en la educación. Y podemos hablar, por tanto, de una especie de instrucción en masa también, con eficiencia, en el sentido
de que los estudiantes se dividían por edades, las ideas se dividían en materias, los días escolares en periodos, tanto a nivel escolar como de universidad. Había unas ciertas competencias que eran fundamentales, lectura, escritura, aritmética, pero también ética, disciplina y obediencia, donde había unos pocos que eran la fuente del saber y otros, la mayoría, los que escuchaban y tenían que recibir esta educación, ¿no? En aquellos años, los que todavía podemos encontrarnos en algunos sectores, pues la educación era básicamente transferencia de información. Como digo, unos pocos eran la fuente de la información y el objetivo es que los estudiantes entendieran esa información y la asimilaran. La información era escasa. Pero recordemos que estamos celebrando en realidad ahora en lo que algunos dicen que fue el final de la segunda revolución industrial, el final del gran capitalismo, que fue el principio de la Primera Guerra Mundial, hace 100 años. Hemos entrado ya en otra era. Hemos entrado en la era de la información, que tiene unas características muy distintas. Una sociedad del conocimiento, en donde la información ya no es escasa, al contrario, es abundante, es ubicua, está en todas partes. Y los avances TIC en los últimos 40 años han sido tremendos. Voy a dar unos datos, como ingeniero que soy, para que reflexionemos realmente de, en estos 40 años, cómo han cambiado las tecnologías, para luego poder analizar qué impacto están teniendo en distintos sectores, ¿no? Y voy a dar unos números aproximados de algunos aspectos informáticos, ¿no? Es decir, la memoria de un ordenador, Bill Gates dijo que no haría falta un ordenador que tuviera más de 128K, creo que fue, o por ahí, o 512. Bueno, pues ya tenemos pues eso, memorias de 4 gigas, 8 gigas. En definitiva, en media podemos hablar de un factor de multiplicación por 10 de 10 a la 4. 10.000 veces más que hace 40 años. Y así en muchos otros ámbitos. En la comunicación, del módem de 300 kilobits por segundo a velocidad de transmisión de 50.000 kilobits por segundo. También hay más rápidos, evidentemente, pero por dar unos valores aproximados, ¿no? Es decir, también una multiplicación por 100.000. Y así podemos ir analizando otros ámbitos, por ejemplo, la capacidad de computación, de 0,1 millones de instrucciones por segundo a 100.000 millones de instrucciones por segundo, una multiplicación por 1 millón, y una capacidad de almacenamiento también que se ha multiplicado por 1 millón. Y todo esto con una reducción de coste impresionante también, de 10.000, ¿no? Si los coches también hubieran seguido la misma evolución, los coches costarían unos centavos, irían a la velocidad de la luz y nos transportarían rápidamente. Claro, esto, visto así, pues tiene que tener un impacto en la sociedad, en muchos de los sectores, ¿no? Pero antes de seguir, yo no sé si ahora de pronto me he convertido en profesor y estoy dando clase, ¿no? Entonces, para reflexionar, si damos clase, pues tenemos que meter actividades docentes en medio. Entonces vamos a hacer un momento, una pausa, para ver si estamos siguiendo bien esto, ¿no? Por favor, que levanten la mano izquierda los que piensan que el producto entre el avance en computación, comunicación, disco, reducción de coste y memoria entre los últimos 40 años multiplicado todo es 10 a la 18. Y que levanten las manos los que piensen que es 10 a la 25. Bueno, vemos que el vicerrector de la Complutense ha estado atento. Efectivamente, ha sido 10 a la 25. Es impresionante. No nos damos cuenta porque es una evolución continua, pero esto tiene que tener un impacto en la sociedad, en las industrias, ¿no? Tiene que tener un impacto, y lo tiene, porque han pasado básicamente dos cosas. El contexto ha cambiado, la sociedad ha cambiado y se necesitan nuevas competencias, quizá menos disciplina y más creatividad, y eso hay que enseñarlo. Y luego, como acabamos de ver, las tecnologías ofrecen nuevas posibilidades. Y la educación debe responder a estos dos cambios, debe responder a esas nuevas competencias que se necesitan, de las cuales no vamos a hablar aquí,
pero debe aprovechar estas posibilidades y aplicarlas en las formas, en las metodologías de enseñanza. Pero antes de analizar, de ir a estos cambios que se están produciendo en la educación, vamos a irnos a otros sectores. Vamos a ir al segundo de los puntos y vamos a reflexionar, vamos a repasar lo que ha sucedido en otros sectores, en otras industrias. Voy a repasar 5 de estas industrias, que es la fotografía, las noticias, el entretenimiento, el comercio y el audio. Hablemos en primer lugar de las fotos, de la fotografía. Hace 100 años, pues si alguien se quería hacer una foto, pues tenía que llamar al fotógrafo, que venía, porque era una cosa especializada, tenía que venir con la cámara, hacía falta una persona que hiciese la foto de familia, ¿no? Hace 40 años, esta es la Instamatic esta de Kodak, gran éxito, ¿no? Pues ya había un dispositivo que todo el mundo tenía, era barato, era accesible y cualquiera podía hacerse la foto. Ahora ya encontramos la capacidad de hacer fotos como un app o como una aplicación que nos encontramos pues, en dispositivos universales. En muy pocos años hemos pasado de necesitar una persona a necesitar un dispositivo a necesitar una funcionalidad en otro dispositivo. Aparece Kodak aquí, ¿no? El principio del final de la fotografía que tantos éxitos dio a Kodak fue este señor. Fue el señor Sasson, ingeniero, que es el que inventó la fotografía digital y es el que produjo que años más tarde Kodak, la empresa tan exitosa, pues llegara a la bancarrota y se deshiciera de sus negocios de impresión. Uno puede decir, pues vaya con el señor Sasson, es decir, que ha provocado que una industria, una empresa tan importante como Kodak desapareciera. El problema es que el señor Sasson era un ingeniero de Kodak. Tenían en su mano la tecnología, la capacidad, pero se decidió que era mejor ese nuevo invento de la fotografía digital dejarlo aparcado, porque donde se producían realmente los beneficios para la empresa eran en los negocios de impresión. Por tanto, en lugar de reinventarse y aprovechar esa nueva tecnología, cometieron el error de ocultarla para preservar el negocio tal como lo tenían montado. Un dato para reflexionar. En segundo lugar, pensemos en la música. También, hace años, pues para escuchar a un grupo musical, pues teníamos que ir a un local, a una sala de conciertos, para ver música en directo. Hace unos años, pues ya, y con distintos dispositivos, distintas tecnologías, pues hemos pasado a la música enlatada, a la música pues en discos de vinilo, en discos CD, DVD, etc., ¿no? Y ahora nos encontramos ya, pasamos a los bits también, que para escuchar música pues es una funcionalidad dentro de, pongo aquí un iPhone, pero bueno, es en general, ¿no? La música digital. Nuevamente reflexionemos, y especialmente en los últimos años, ¿no? El despliegue de la música digital se produjo de la mano de Napster, una empresa que intentó pues, cambiar toda la industria discográfica por el intercambio entre pares, entre individuos de música que cada uno había comprado. Entonces se entendía que el intercambio entre particulares pues, no era ningún negocio. Fue un cambio fundamental en la forma en la que se consumía y se accedía a la música. Sin embargo, bueno, pues no lo hizo bien del todo y fracasó porque la RIAA, pues digamos, les demandó varias veces hasta que tuvo que cerrar. Porque no había acertado con la tecnología, pero no con el modelo de negocio y con el cumplimiento de las leyes que existían. Pero hemos visto que poco después, pues Apple con iTunes y otros, pues encontraron la forma de hacer esto de forma legal. Y cambiaron el modelo en el sentido de que no se comercializaban grupos de canciones, LPs, sino individualmente, canción a canción, a un precio muy bajo. Por lo tanto, cambió el modelo de negocio. En primer lugar,
casi haciendo lo mismo que se hacía antes, que era intercambiando música, pero poco después aparecen otras empresas como Spotify, que lo que hace es cambiar modelo de negocio, en donde ya la música no se compra para poseerla, sino que la música se consume. Uno tiene acceso a todo un repertorio amplísimo de canciones que uno no posee, sino que las escucha cuando quiere escucharlas. Por tanto, es un modelo de negocio distinto. Es, digamos, el alquiler versus la compra de los contenidos. Rápidamente, por otros ámbitos, nos vamos a mover las noticias, del pregonero, que decían los pueblos las noticias, al artefacto, al papel, al diario, que implica cierta periodicidad diaria, porque más rápidamente no se podían actualizar las noticias, a los bits nuevamente, a una aplicación que podamos tener de forma digital. Nos podemos preguntar por el papel del periódico. ¿Es periódico? ¿Es papel? Ya ni es papel ni es periódico. Este de aquí es la última edición impresa de Newsweek, que ocurrió en las Navidades, yo creo, de 2012. Esta y otras empresas, pues ya no, digamos, la versión en papel ya no nos produce beneficios, nos produce gastos. Por tanto, tenemos que ir a otros modelos, a otras formas de difundir las noticias. Dos últimos ejemplos de sectores: el comercio, el tendero de ultramarinos que nos atendía de forma personalizada, a la venta por catálogo, incluso el supermercado, ¿no?, donde se industrializa más la venta, a pues, empresas como Amazon, que nos ofrecen a buen precio productos sin movernos de casa. Y además posibilitan nuevas cosas que antes no eran posibles en esa medida, como la adaptación y la personalización. Otra persona que ha comprado lo mismo que usted también ha comprado esto. Y finalmente el entretenimiento, nuevamente de la actuación personal a la actuación empaquetada, a la actuación a la que accedemos en tiempo real por Internet, permitiendo también nuevas cosas que no existían, como son la remezcla o la masificación. Por tanto, si comparamos, si nos fijamos en estos 5 sectores que he mencionado, vemos que hemos pasado de una fase preindustrial, en donde lo que abundaba era la mano de obra, la capacidad de tener personas que hicieran algo, a un modelo industrial, en donde lo que era fácil de hacer era replicar artefactos, dispositivos, a una época postindustrial, en donde todo se digitaliza y todo se transmite digitalmente. Si queremos resumir lo que ha pasado en estos 5 sectores, con los ejemplos que he presentado, hemos visto que con la fotografía la tecnología es imparable, el avance de la tecnología es imparable. Aunque lo intentemos ocultar, como el invento del señor Sasson, al final resulta saliendo, incluso pues, llevando al final a la empresa a la que produjo ese invento. A veces no se acierta con el modelo de negocio, a veces es necesario este refinamiento sucesivo, como hemos visto en el caso de la música. Nos encontramos en un entorno en el que no sabemos bien cómo movernos, pero al final alguien encontrará el modelo de negocio y la forma de actuar adecuada. Estos cambios pues, pueden producir disrupción, pueden decir cambios que pues, modifican completamente industrias enteras y posibilitan nuevas cosas, como hemos visto, adaptación, personalización, remezcla, masificación, que antes no eran posibles. En esencia, lo que ha sucedido en estos 5 ejemplos, y lo vamos a aplicar a la educación, es que hay menos fricción. Bill Gates habla del friction-free capitalism, en donde entendemos por fricción todo aquello que evita que los mercados funcionen con la competencia perfecta. Fricción, pues a la hora de comprar productos. Si tengo que desplazarme a un sitio, aparcar, comprar, hacer una cola, pagar, etc., y yo puedo comprar exactamente lo mismo con el golpe de un botón, pues quizás
esto que me produce menos fricción, menos rozamiento, menos molestias, si se quiere, pues acabará ganando de una forma si se hace bien, ¿no? Por tanto, esta menos fricción, esta capacidad de hacer las cosas de una manera más eficiente y más rápida, en ocasiones es decisivo para la forma de actuar. Voy a poner un ejemplo también en la comunicación personal, ¿no? Pues hace años escribíamos cartas todavía, ¿no? No sé si os acordáis cuando escribíamos cartas. Pues a lo mejor tardamos 30 minutos en escribir la carta y la recepción se tardaba 3 días, ¿no? Después, en el 71 se inventó el email, hace 40 años, ¿no? En donde pues, escribíamos mensajes más cortos y que llegaban instantáneamente. Pero no paró ahí la evolución. Después vinieron pues, el SMS, Twitter, WhatsApp, en donde las comunicaciones se hacen más cortas, las tenemos por allí, ¿no? Y hay más comunicación. La fricción para comunicarse disminuye. ¿Es este el ejemplo más avanzado o se os ocurre alguno más? A mí se me ocurre uno más, el hacer el like o el +1, ¿no? Eso es una cantidad de información mucho menor, mucho más instantánea y que podemos hacer con mucha facilidad. Por tanto, vemos cómo las tecnologías nos están llevando, en este caso, pues a comunicarnos más, quizá a estresarnos más también. Yo tengo aquí continuamente WhatsApps, ¿no? Eso es otro tema, pero posibilita la nueva comunicación de una forma con poca fricción. Veamos la educación, volvamos a la educación. ¿Cuál es el estado del arte en la educación? La pizarra, que tiene a fecha de hoy, también celebramos el segundo centenario de la pizarra, fue inventada hace exactamente 200 años, en 1814. Es eso el centro del instrumento para educar que utilizamos hoy en día. Seguimos anclados en esas 3 fases que ponía antes de la persona, el artefacto y los bits, seguimos anclados en la pizarra como elemento esencial para enseñar. Vamos a reflexionar un momentito con las interacciones educativas que se producen en el mundo físico. Tenemos el profesor, tenemos estudiantes, pues hay una explicación, puede haber una tutoría, esas son interacciones profesor-estudiante, puede haber documentos de apoyo, lectura para reflexionar sobre lo explicado, puede haber prácticas de una forma o de otra, evidentemente puede ser de medicina o puede ser de ingeniería o puede ser de ingeniería de montes, o es decir, que se tendrán distintos tipos de prácticas de desarrollo de esas enseñanzas. Esas prácticas también pueden ser ejercicios que se hagan sobre papel, voy a hacer la integral triple de no sé qué. Otro elemento esencial también es la colaboración con otros estudiantes, el aprendizaje social. Yo aprendo con otros, yo enseño a otros colegas míos y ellos me enseñan a mí y aprendemos todos. Y finalmente tenemos la certificación, los exámenes. Yo creo que eso es un poquito resume las distintas actividades que nos podemos encontrar en educación. Pues bien, ¿qué es posible digitalizar? Si intentamos hacer lo que pasó con la fotografía, con la música, etcétera, de todas estas actividades, si pasamos al mundo digital, ¿qué es lo que podemos llevarnos a la nube o a Internet o a la comunicación informática? Bueno, la explicación se podría grabar, puede hacer un vídeo, con lo cual esa transmisión de conocimiento se puede reproducir en muchas ocasiones de forma digital. El libro lo podemos convertir en un ebook. Podemos digitalizar también, con sus ventajas de anotación, de compartición o de actualización, etc. Las prácticas, podemos acceder a esos laboratorios de forma remota, quizás, o podemos hacer los propios laboratorios que sean digitales. Las prácticas de ejercicios interactivos las podemos también digitalizar e incluso podemos digitalizar la colaboración entre estudiantes. Quizá ellos incluso están más acostumbrados a interactuar de forma digital. Y finalmente, ¿será posible también los exámenes? Pues sí, también existen empresas incluso que se dedican
a hacer exámenes de forma digital. Por tanto, realmente hay muchos ámbitos, muchos aspectos de la educación en donde podemos aplicar, digamos, el dedo digital. Vamos a repasar cada uno de ellos. Vamos a ver primero las explicaciones. Las explicaciones que las podemos grabar, entonces se pueden reproducir. Para mí, una de las personas, y hay muchas, ¿no?, pero relevantes en este ámbito, ha sido Salman Khan, ¿no?, el fundador de la Khan Academy, que empezó enseñando a su prima, que vivía en Nueva Orleans, él estaba en Boston, y acabó pues, haciendo vídeos para todo el mundo. Hay unos 30.000 vídeos que tiene en su canal y tiene, no sé, 700 millones de visualizaciones, una cosa así, ¿no? Enseñó que la tecnología estaba madura, que eso es lo importante, que permitía hacer cosas distintas. Y para ello no hacía falta tener grandes equipos y equipos tanto, digamos, grandes infraestructuras y grandes equipos especializados de personas. Que él, con una tableta, una voz agradable y un poco de inteligencia, era capaz de cambiar el mundo. Pero además de él, pues existen muchos otros canales y están floreciendo continuamente por todos los lados. Y pongo aquí algunos, como Minute Science, Minute Physics, Number Prime, ASAP Science, Crash Course, Smarter Everyday, Veritasium. Están saliendo porque es que la tecnología está madura. Y los jóvenes pues están a lo mejor fijando más en estos vídeos cortitos de 10 minutos, atractivos, impactantes, impresionantes, y les permiten aprender mejor que a lo mejor que las clases aburridas que damos en el encerado, en la pizarra. Porque además el vídeo tiene muchas ventajas. Se puede repetir las veces que se quiera. En ocasiones se puede poner más deprisa o más lentamente. Se puede parar, se puede rebobinar, avanzar. Podemos leer los subtítulos, porque a veces cuando alguien dice un acrónimo, pues no lo explica bien o no pronuncia bien, pero si lo tengo subtitulado, pues es una ayuda importante. En definitiva, se puede ver a las 3 de la madrugada o a las 4 de la tarde, en cualquier momento, ¿no? Incluso, como dice el señor Gorisen de Fontis, una mala clase se puede mejorar grabándola. La puedes poner más deprisa, la puedes repetir. Es decir, tiene ciertos aspectos también. Por tanto, bueno, luego vamos a ponerlo todo junto. Vamos a ver los 6 aspectos estos que he mencionado, cómo pueden ser tocados por el dedo digital, ¿no? Segundo aspecto, los libros. Bueno, aquí, especialmente en el contexto de bibliotecarios, pues yo creo que no hace falta hablar mucho de los e-books y cómo están apareciendo distintas plataformas, y distintos formatos y distintas variantes para digitalizar los libros. Cada vez nos vemos en los aviones o en el AVE, ¿no? Pues cada vez más gente leyendo su e-book, su libro electrónico, en lugar del libro de toda la vida. Puedes llevar todos los libros que quieras y no te pesa más. En tercer lugar, las prácticas. Las prácticas que las podemos hacer interactivas, porque digamos, el ordenador puede responder, puede interactuar con nosotros. Prácticas en ambos sentidos, sumativos, es decir, para aprender, formativos para aprender y sumativos para certificar. Y donde hay muchas variantes, en donde la mediación de Internet nos puede ayudar a practicar y a entender mejor. Uno de los elementos importantes de los MOOCs, quizá, uno de los pocos importantes, es esta realimentación inmediata. Apenas me han explicado algo, reflexiono sobre ello con los ejercicios que me ponen a continuación. Y eso ayuda a afianzar los conocimientos. Hay muchos elementos aquí que juegan un papel, que no voy a entrar en ellos, pero se pueden hacer ejercicios parametrizados, en el sentido de que cada vez que los llamo es un ejercicio distinto, con lo cual es un meta ejercicio. Puede haber pistas, estos son ejemplos de la Khan Academy, en donde si el alumno no sabe cómo avanzar, puede una pista, y otra pista, y otra pista, etc. Hints in English. O puede hacer A/B testing, quiere decir que de eso hablaré un poquito más adelante. Y vamos rápidamente por los otros aspectos que habíamos mencionado, los laboratorios. Ya hay desarrollos para tener acceso online a laboratorios reales, a distancia, y ahí pongo algunos ejemplos de iniciativas que existen por ahí. En quinto lugar, la interacción social, que es un elemento esencial para el aprendizaje. El estudiante aprende con otros, se aprende enseñando a otros y aprende de otros.
Un elemento de los MOOCs también son la evaluación por pares, la evaluación donde unos estudiantes evalúan a otros, en donde la ventaja de esto no solamente es que un estudiante haya evaluado a otro, sino que el que evalúa también aprende mucho evaluando a otros. Es una actividad formativa, es una actividad no solamente de aprendizaje, sino también docente. Y hay muchos ejemplos de aplicaciones, de usos, de apps, en donde se promueve esta interacción social. Voy a poner dos ejemplos de la Universidad de Purdue. Uno es el Mixable, que permite, digamos, la interacción en tiempo real fuera de clase, y otro Hotseat, que permite la interacción en clase y fuera de clase para promover las microdiscusiones. Es decir, imaginaros una clase como la que tenemos aquí, pues eso, la discusión paralela que se está llevando a cabo a través de las redes sociales, que yo no veo, no sé qué está sucediendo por allí, pero digamos, hay una discusión, hay una manera de todos estar comunicados y poder poner preguntas, reflexionar y pensar en conjunto. Eso es un poquito, por ejemplo, lo que propició también la iniciativa Open Study. Todos conocemos OpenCourseware. OpenCourseware, la iniciativa que empezó hace 12 años, ¿no? Yo creo que en 2001 o 2002 en el MIT, donde todas las universidades estamos participando de una manera intensiva, pero era simplemente contenido. OpenCourseware es contenido. Pues OpenStudy lo que le añadió es esa capa social por encima de ese contenido. Ese contenido, pongámosle ahora la posibilidad de los que en un momento determinado están reflexionando sobre ese contenido, que puedan reflexionar juntos, ¿no? Entonces, OpenStudy puso por encima de OpenCourseware esta capa social de aprendizaje. Y finalmente, la digitalización de los exámenes. Hay empresas dedicadas, como ProctorU, Criterion, etcétera, a supervisar exámenes a distancia. Tienen sus técnicas, con webcam se ve al estudiante, se puede reconocer, eso lo hace DX también, la forma de teclear, que identifica como una huella digital a cada estudiante, los tiempos se planifican para que no sobre tiempo, es decir, hay técnicas en donde la distancia tampoco ya es un problema. Por tanto, vemos que en educación hay muchos elementos que se pueden digitalizar. Hemos hablado de la explicación en vídeo, hemos hablado del ebook, hemos hablado de las prácticas, hemos hablado de las otras prácticas en sentido de ejercicios interactivos, hemos hablado de la interacción social y hemos hablado de los exámenes. Pero, ¿se puede digitalizar todo? ¿Hay más que podamos digitalizar? ¿Más elementos? ¿Qué elementos son esenciales también en la práctica educativa? Un elemento importante es la motivación. Podemos tener unos vídeos preciosos, pero si alguien no está motivado, pues no los verá, ni hará los ejercicios, ni interactuará con otros, ¿no? Pues resulta que la motivación, los sentimientos, también hay primeros intentos de controlarlos o de incentivarlos de forma digital, ¿no? La gamification, lo traduzco por ludificación en español, hay quien dice gamificación, es un instrumento de motivación que da pues, inmediatas recompensas a pequeños avances que el estudiante pueda hacer, ¿no? Y elementos de gamificación pues, se han utilizado en muchas plataformas, se han utilizado pues, en la Khan Academy, se han utilizado en muchas plataformas, ¿no? En definitiva, ¿qué es la ludificación, la gamification? La gamificación es el uso de la técnica de diseño de juegos para resolver problemas e interesar a audiencias. Es utilizar técnicas de juegos en ámbitos que no son de juegos. En este caso, pues puede ser pues, para que alguien vaya a ver una página web, para que alguien compre un producto o para que alguien aprenda mejor. Hay quien dice que va a tener un impacto muy grande. Por ejemplo, Gartner prevé que en el 2015 más del 50% de las organizaciones que manejan o que gestionan procesos de innovación van a gamificar, van a ludificar estos procesos, ¿no? Y no voy a entrar en los detalles, simplemente decir pues, que hay distintos elementos, hay las mecánicas del juego, poner retos, dar certificados, dar puntos, monedas virtuales, tablas de clasificaciones. El tiempo también es un elemento de gamificación, la escasez del tiempo, el que se acabe el tiempo también anima a acabar. Voy a poner un ejemplo que hicimos en la universidad, de una asignatura en donde promovíamos que estudiantes respondiesen las preguntas de otros estudiantes dándoles pequeñas recompensas. Esas pequeñas recompensas eran citas de
inventores famosos, ¿no? Y entonces, cuando conseguías 8 citas de pues te daban la foto. Son todo elementos que no tienen coste, son elementos que no tienen ningún valor, ¿no? Pues vimos comentarios de estudiantes, dicen, me voy a quedar a responder unos cuantos más para conseguir la foto de Einstein, ¿no? Es decir, que no tiene ningún valor absolutamente, pero es el deseo de completar algo, el deseo de llegar a un sitio y poderlo compartir con los demás compañeros, eso es el que animaba al final a que estudiantes respondieran a otros estudiantes. Por tanto, aunque nos parezca irrisorio, esto mueve mentes. Es el mismo principio que tenemos con las tarjetas de pasajero frecuente en las líneas aéreas. Me dan el punto y luego al final pues ahí me dan algo, puedo conseguir algo. O los puntos que me dan en otro sitio. En definitiva, son pequeñas recompensas que hacen cambiar comportamientos. Además de las mecánicas de juego, hay dinámicas de juego, etcétera, y hay estética de juego. No vamos a entrar aquí en los detalles, pero sí mencionar que existen ya muchos ejemplos, ¿no? La Codecademy, un sitio web para aprender a programar, pues tiene estos badges, tiene premios por distintas cosas. Pear Hero también es otro sitio web para aprender a programar, pues también tiene distintas figuras y distintos niveles. Los niveles también es otro elemento de gamificación, etcétera. Busuu para aprender idiomas, o Commendable Kids, que es una web para niños, en donde pues, se les anima y se les da premios y recompensas pues, por cosas tan sencillas como saber atarse los zapatos o haber hecho los deberes el día que debía, ¿no? Por lo tanto, hasta la motivación, hasta la incentivación, se puede incentivar digitalmente. ¿Cuáles son ejemplos relevantes? Y solo me voy a concentrar en 2, de aplicación de estas cosas en la actualidad. Voy a mencionar 2. Uno, los libros electrónicos, y otro, los MOOCs, que es el objetivo de esta charla, ¿no? Fijaros que, en el fondo, los libros electrónicos y los MOOCs son lo mismo. Tienen los mismos elementos. ¿Qué es lo que hay en los...? Aquí he puesto el ejemplo de Apple, pero igual puede ser el mundo no Apple, ¿no? En el caso de Apple, ¿qué elementos hay? Hay vídeos, hay modelos 3D, hay galerías de imágenes, hay animaciones interactivas, hay ejercicios interactivos. Lo hay demasiado poco en realidad en la actualidad, pero puede haber elementos de comunicación con otros que aprenden a la vez que nosotros. Puede haber anotación que ve otro y luego comenta el otro. Es decir, que hay muchísimos elementos que son los mismos que nos encontramos en los MOOCs. Vídeos, ejercicios, compartición, etc. Bueno, hay alguien que... Bueno, eso es una tontería. Si esto es demasiado rígido, incluso hay libros personalizables, como Flexbooks, en donde uno puede configurar su propio libro a través de partes que hace de otro. Entonces, este es un ejemplo. Y otro ejemplo, evidentemente, son los MOOCs, de lo que venimos a hablar, en donde, como hay quien dice, pues eso, todas las letras son negociables, porque lo de masivo, ¿qué quiere decir masivos? Más de 10.000, 5.000 es masivo, 2.000 es masivo, etc. Open, sí, como acceso, pero también son recursos abiertos en el sentido de Creative Commons. Hay muchas cuestiones que hay que discutir. Pero, en definitiva, los MOOCs han supuesto un cambio de paradigma. Y para mí la persona que ha disparado este cambio de paradigma ha sido Khan, ha sido Salman Khan, porque los demás no han hecho más que copiarlo y adaptarlo. Los primeros que hicieron así un MOOC, ¿no? Sebastian Thrun y Peter Norvig en Stanford, lo que vieron es que de pronto, sin esperarlo, pues consiguieron una avalancha de estudiantes. Esto fue pues, a finales de los años 2012, ¿no? Pero en la actualidad lo que nos encontramos es una avalancha de plataformas, porque Udacity siguió Coursera, siguió edX, siguió Open2Study, siguió Novoed, siguió Canvas, siguió UNX, UNEDCOMA, MyriadaX, Iversity, muchas otras, ¿no? Lo cual le hace a uno pensar como persona a cuál acude, o a las universidades pensar hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que hacemos, ¿no? Pues como decía, en el fondo, los libros electrónicos
y los MOOCs son prácticamente lo mismo en cuanto a tecnología. Atención, pregunta. ¿En qué se diferencian? O sea, vamos a ver, el libro, el profesor presencial, son cosas distintas, una estática y otra dinámica. Con el libro electrónico, digamos, le damos dinamicidad, dejamos de ser algo estático, algo dinámico, interactivo en el libro electrónico, y luego pasamos del profesor también, que da la clase cuando la da, al MOOC, que podemos acceder cuando queramos, ¿no? Y tecnológicamente, digo, son prácticamente lo mismo, los vídeos, los ejercicios, etc., ¿no? Por tanto, esos dos elementos que están lejos los hemos acercado. ¿Pero en qué se diferencian? A ver, vicerrector de la Complutense. Que es el único que interviene. ¿Son lo mismo? Pero no nos suena que es lo mismo, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la esencia de su diferencia? No voy a decir. Bueno, el vicerrector de la Pompeu Fabra. Un libro está terminado y los MOOCs nunca están terminados. Siempre se pueden evolucionar, pueden cambiarse. Bueno, los libros también. Y cuando te lanzan un MOOC, pues es el MOOC que está. Luego a lo mejor lanzan una variante, ¿no? Pero en ambos casos podemos hacer versiones sucesivas. Como es digital, pues se puede cambiar cualquier imagen, ¿no? No hay ningún problema. La intención pedagógica del MOOC, el planteamiento pedagógico. Bueno, en ambos casos se trata de transmitir, pues eso, explicar las integrales triples que mencionaba antes. Bueno, pues la intención pedagógica es la misma, enseñar una cierta materia. Participación, sí, por ahí vamos, bien, bien. El libro es de 1 a 1, pero puede ser de 1 a muchos también. Y esa es otra clave también. Para mí, la diferencia fundamental es la temporización o no temporización. Es decir, el libro no tiene un momento de comienzo y un momento de final, como lo tiene el MOOC. El MOOC empieza el 7 de febrero y acaba en tal. Y esa temporización tiene una importancia muy grande porque hace que pues, toda una jornada, un grupo de estudiantes vayan avanzando a la vez, lo que puede permitir que se comuniquen a la vez y se respondan a las preguntas que a lo mejor todos tienen a la vez. Esta temporización es un aspecto importantísimo de los MOOCs, que los libros como tal no lo tienen. Y eso permite pues eso, la colaboración, eso permite que, pues, que haya millones a la vez, porque en los libros a lo mejor hay millones también, ¿vale? Pero en distintos momentos. No están sincronizados, ¿no? Entonces, un aspecto tan sencillo que en el fondo es un aspecto de ludificación, de gamificación, la presión del tiempo para avanzar, es lo que diferencia y ha sido la clave, en el fondo, para el éxito, para que los MOOCs hayan producido este boom. Porque los libros electrónicos pues, también son importantes, también podían haber producido el mismo boom, pero no lo han producido. Por una cosa tan tonta como ha sido la sincronización, la temporización, ¿no? Por eso digo que los libros electrónicos estaban ahí antes, ¿no? Digamos, que los MOOCs, ¿no? Pero igual que hemos dicho con iTunes, que avanzó en ajustar un parámetro para tener éxito respecto a iniciativas anteriores, por los MOOCs también, y yo creo que este es un elemento clave, ha sido la temporización y que permite sincronizar estudiantes. Otro elemento ha sido que, digamos, que fuera liderado por grandes universidades mundiales y que ha hecho que otras muchas siguieran. Muy bien. ¿Y qué posibilitan estos desarrollos? Por lo tanto, podemos llevar, pues no a un estudiante que pueda hacer ahí, esté en la tabla en el mar, sino que podemos llevar millones de estudiantes. ¿Qué posibilidades se nos abren ahora que conocemos estas tecnologías? Yo no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tengo?
Hasta y media, muy bien, sí, todavía me quedan bastantes transparencias. Voy a mencionar dos cosas concretas. Unas nuevas pedagogías, nuevas formas de enseñar, metodologías docentes innovadoras, y en segundo lugar, la educación como ciencia, que lo es ya, pero una ciencia tecnológica, si se quiere. Hay quien dice que todo esto está muy bien, pero no hay nada como la clase presencial. Eso me lo han dicho a mí. Déjate de rollos de los MOOCs, que como la clase toda la vida, pues no hay nada. Eso no va a desaparecer nunca. Es lo más auténtico. Se pueden hacer preguntas al profesor, el profesor puede resolver dudas. Esa interacción, pues por mucho MOOC y por mucho Internet que tengamos, ese contacto personal, pues es algo irrenunciable, ¿no? Igual que no hay nada como el concierto en vivo. Si yo quiero ver a Madonna, pues no lo he hecho, pero vamos, que pues lo mejor sería ir a ver el concierto para ver actuar pues en vivo y en directo, ¿no? No hay nada como escuchar a un grupo de música en directo. Pero no siempre podemos tener un concierto en vivo. Si estamos en el salón de nuestra casa, pues no podemos tener al cantante allí cantándonos, ¿verdad? O si estamos conduciendo el coche, pues no podemos llevar la banda de música con nosotros, ¿verdad? Lo mejor es ir al concierto, pero hay veces que no nos podemos permitir el concierto, en donde lo mejor es una situación subóptima, no es la mejor del todo. Igual que ahora que estamos pues en un momento futbolístico de relevancia, no hay nada como ver el fútbol en vivo en el estadio, con toda la afición, etc. Yo no soy futbolero, o sea que no voy, pero bueno, entiendo que puede ser. Pero también tiene sus ventajas ver el fútbol en casa, ¿no? Donde podemos ver la jugada desde distintos ángulos, nos la pueden comentar, podemos ver la repetición de la jugada, tiene sus ventajas también. Por tanto, yo estoy comparando lo en vivo y en directo con lo tecnológicamente mejorado, ¿no? Quizá a lo mejor podemos imaginarnos pues, el estado mejorado con tecnologías, en donde podemos ver la repetición de la jugada en una gran pantalla o podemos verlas con un Google Glass, si lo tuviéramos, ¿no? Si ahora volvemos a la educación. La educación personal y la educación a distancia. ¿Con qué nos quedamos? Con esta educación auténtica, con el profesor en tiempo real, que nos explica las cosas y al que podemos preguntar. Bueno, a lo mejor no nos atrevemos a preguntar, porque claro, estamos en la última fila y realmente está bastante lejos. Y además tampoco queremos interrumpir, porque tiene sus temas que tiene que tratar, no queremos retrasar la clase o no nos atrevemos y bueno, pues ya lo estudiaremos para el examen, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que la educación a distancia es esta de la izquierda, porque con el último de atrás no hay una comunicación, no hay interacción. Y la educación personal es la otra, que a lo mejor está mediada por la tecnología, pero es mucho más directa, ¿no? Por tanto, todo es relativo, ¿no? Porque quizás lo importante no es la distancia física, sino la posibilidad de interactuar. Y la interacción a lo mejor la puedo tener mediada por la tecnología y no la puedo tener en el mismo aula, en el mismo sitio presencialmente. El otro día venía en el avión reflexionando sobre esto y me di cuenta que en realidad pasa algo así muy parecido, ¿no? A veces con los abroches de los cinturones y no sé qué, y la explicación de cuando está en la salida de emergencia, pues es una mezcla en realidad, ¿no? A lo mejor la azafata te explica algo, pero a lo mejor parte, pues en otro idioma, es una grabación o es un vídeo que ves, ¿no? Se mezclan la posibilidad del vivo y en directo con lo mediado tecnológicamente. ¿Y por qué en educación no podemos aprovechar también la tecnología en la medida que es útil? No se trata de eliminar la clase presencial, magistral, personal, auténtica, pero ¿por qué no aprovecho yo la tecnología en aquellos aspectos en los que me produce una cierta ventaja? Y es que las TICs, lo que hemos visto con los MOOCs, es que nos permiten educar a muchos estudiantes a la vez, cientos de miles. Esto es lo que hemos visto. Pero también existe la posibilidad de no
cambiar la cantidad, sino en nuestras aulas aumentar la calidad de la enseñanza, complementar la educación presencial con elementos mediados tecnológicamente. Esto es lo que se ha dado en llamar los POCs. Armando Fox de Berkeley es el autor, de este nuevo acrónimo, que son Small Private Online Courses, que no son ni masivos ni abiertos. Son tecnología educativa, pero en este caso aplicado al aula, a los grupos controlados y de forma totalmente cerrada. Y como pensamos que esto es importante, en la Carlos III no solamente hemos hecho y estamos en distintas plataformas de MOOCs y haciendo MOOCs, como seguramente muchos de vosotros también, sino también estamos avanzando en la línea de los POCs, no de Mr. Spock, sino de los Small Private Online Courses, que consiste en utilizar la tecnología MOOC, que es la misma tecnología, los vídeos, los ejercicios interactivos, las redes sociales, los foros, etcétera, pero en entornos cerrados, entornos de nuestros estudiantes, que son los que nos pagan la matrícula y son a los que nos debemos dar la mejor enseñanza. Y en este sentido, por poner un ejemplo concreto, y hay muchos otros, pues llevamos ya 2 años, y este es el tercero este verano, en donde estamos utilizando esta tecnología en los llamados cursos cero, que todos conocéis, ¿no? Ahí lo que hemos hecho es utilizar la plataforma Khan, de la Khan Academy, que hasta 2012 fue open source, ahora ya no lo es. La integramos con un Moodle. Los profesores, en primer lugar de física, luego también de química y matemáticas, hicieron vídeos y ejercicios interactivos en la tecnología Khan. Y los alumnos, el mes de agosto, pues estuvieron viendo esos vídeos bastante, porque se tiene un detalle muy importante de cuál es la actividad de acceso a esos vídeos, esos ejercicios. Recibieron sus recompensas con esos badges, certificados o pequeñas medallas o insignias. En este caso los particularizamos para que fuesen monumentos de Carlos III. Estuvieron interactuando en los foros mucho, sobre todo el segundo año respecto al primero. Nos asombró la cantidad de preguntas y respuestas que los propios alumnos se hacían. Yo no sé cómo resolver esto. Y otro lo hacía en un papel, lo escaneaba y decía, mira, aquí está. Ah, muy bien, muchas gracias. Aprendían los dos, el que preguntaba y el que explicaba. Y al mismo tiempo, los profesores podían, de una forma muy precisa, ver cuál era la actividad de los estudiantes en esta plataforma. Como digo, esto ocurrió en el mes de agosto, previo a esa primera semana, 2 primeras semanas de septiembre, en donde todavía había esas clases presenciales. O sea, que no se eliminó ninguna clase presencial, sino que se complementó con actividades previas a la propia actividad en clase, ¿no? Por tanto, estos eran los distintos elementos. Las explicaciones teóricas o prácticas, el estudiante controlaba cuándo lo quería ver. Algunos veían 4, 5, 6 horas el mes de agosto estos vídeos. Por la mañana, por la tarde o por la noche. Hacían ejercicios paramétricos con pistas. Obtenían esos insignias que luego ellos tuteaban y estaban contentos de haberlas recibido. Contribuían al aprendizaje social y el profesor tenía esta realimentación, ¿no? La importancia de la realimentación y la interacción mediada tecnológicamente. Bueno, no sé, esto me voy a saltar. El segundo aspecto que quería recalcar también es la educación como ciencia tecnológica. Saber exactamente lo que está ocurriendo. Cuando el profesor está dando clase, yo no sé qué es lo que está pasando por la mente de este señor que está aquí, el señor de barba que está al final del todo. No sé qué está pasando por su cabeza. No lo sé, tengo una idea. No me dice nada. ¿Se está enterando? ¿No se está enterando? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O está en total contradicción? No lo sé. Pero aquello que está mediado tecnológicamente sí que se puede medir, sí que se puede analizar, sí que se puede extraer conclusiones. La forma de evaluar el aprendizaje pues es con exámenes. No estáis entendiendo, ya nos veremos en los exámenes, a ver si os habéis enterado. Yo hasta entonces no lo sé. Pero ahora tengo formas, tengo medidas de, sobre la marcha, ver de una manera directa qué es lo que está sucediendo. Esto es lo que se llama analítica del aprendizaje, que convierte el proceso de aprendizaje en un proceso controlado, como hay muchos otros, ¿no? Se habla de pues en negocios, en la salud, la analítica, ¿no? Analizamos, sacamos la sangre para ver
cómo estás por dentro, ¿no? O Google Analytics para analizar una web cómo de visitada es, ¿no? Por tanto, la analítica del aprendizaje va a suponer un elemento fundamental en esta nueva tecnología mediada, nueva educación mediada por la tecnología, ¿no? Consiste en coger los datos, analizarlos, convertirlos en información útil que podemos entender, visualizarlo quizás y tomar acciones para mejorar esa educación. Y además esto llega en un momento en donde se está hablando de los Big Data, de los grandes datos, donde los Big Data está transformando industrias enteras. Porque no sé si sabéis la evolución de los datos digitales en los últimos años. En esencia, podemos decir que 14 años antes del 2000, o sea, en 1986, el 1% de los datos era digital y 14 años después del 2000, o sea, en este año, el 99% de los datos es digital. No solamente se ha producido hacia el año 2002, que podemos declarar como el principio de la era digital, esa inversión de datos, más datos analógicos o más datos digitales, no solamente se produce la inversión, sino que también el volumen, la cantidad de datos que se almacenan, que se recuperan, ha crecido enormemente. Ahí tenemos unos datos hasta el 2007, pero bueno, esto ha seguido incrementándose enormemente. La cantidad de información, de datos que se recuperan en distintas plataformas y ambientes. Y aquí me gustaría citar a un señor, a Viktor Mayer-Schönberger, que es un austriaco que vive en Oxford, catedrático en Oxford, que acaba de publicar un libro hace poco que es Big Data, a Revolution that will transform how we live, work and think, y yo añadiría and educate, ¿no? Que va a transformar la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos, pero también en la forma en la que educamos, en donde tiene unas ideas muy interesantes, estas no son mías, pero las voy a transmitir un poquito porque tiene implicaciones muy interesantes. En primer lugar, el incremento de cantidad de datos produce calidad, produce una calidad distinta. Y pone el ejemplo de que una foto es una foto, 2 fotos son 2 fotos, 3 fotos son 2 fotos, pero 10.000 fotos a lo mejor es un vídeo. Produce una cosa distinta, una calidad distinta. La cantidad cambia la calidad. Segundo ejemplo que pone es que se lleva muchos años intentando hacer una traducción automática. Tenemos aquí a nuestras intérpretes, buenos días, que están haciendo una labor impresionante, ¿no? Durante muchos años se ha intentado automatizar la traducción de un idioma a otro. Y básicamente el enfoque era utilizar, vamos a decirlo, semántica o reglas. Es decir, pues, cuáles son las reglas de un idioma, cuáles son las de otro y cómo se traduce. Lo que se ha visto, con Google Translate y con otros, que no hay que utilizar reglas, sino hay que utilizar estadística pura. Lo que vieron es que empezaron, por ejemplo, con el gobierno canadiense, que tienen, digamos, las actas de los distintos estamentos y distintas reuniones, que tienen en inglés perfecto y en francés perfecto. Lo pusieron para alimentar el sistema que empezase a aprender cómo se traducía. Pero además de alimentarlo con esto, también pusieron los manuales estos traducidos de mala manera que tenemos cuando compramos un aparato asiático, ¿no? Y que la traducción al español es pésima, ¿no? Bueno, pues todo eso lo alimentaron y vieron que la traducción por medio de estadística, de métodos estadísticos, era mucho mejor que aquella otra que utilizaba reglas. En definitiva, es el triunfo de la estadística sobre la semántica. Lo que yo muchas veces, para ver cómo se escribe una palabra en inglés, que no sepa algo así, la pongo en Google. Si esa palabra me da 10 millones de resultados y la otra mal escrita me da 20, pues ya sé cuál es la que está bien escrita. La estadística es la que gana, ¿vale? En definitiva, por tanto, los datos nos dan valor y consiguen cambiar las cosas.
Y luego finalmente dice que los datos siempre son una sombra de realidad y por tanto son incompletos. Bueno, pues esto aplicado a la educación, ¿qué aplicaciones tiene? Voy a poner unos ejemplos concretos. Por ejemplo, Duolingo, que es una web para aprender idiomas, gratuita, muy interesante, todo lo que hace Luis Fonan, un guatemalteco de origen alemán que es catedrático en Carnegie Mellon. Hay muchas cosas interesantes para estudiar de él, pero una de las cosas que vio, que utiliza Learning Analytics, analítica del aprendizaje, es que para el aprendizaje del inglés para hispanoparlantes conviene retrasar el género neutro, la introducción del it, del género neutro. Y eso lo vieron no por deducciones filosóficas o principios fundamentales, sino por estadística. Coges un grupo de 100.000 estudiantes y les pones un determinado orden, otro lo pones otro orden y ver cuáles aprenden mejor. Utilizas la estadística para ver cómo se enseña mejor, para aprender cómo se aprende. Otro ejemplo concreto de Coursera, vieron que hubo una correlación enorme entre estudiantes que leyeron una entrada en un foro donde alguien comentaba algo y alguien respondía de manera inteligente y los que aprobaban o los que respondían bien a un ejercicio. Y pronto esa entrada del foro era esencial para entender un cierto concepto y por tanto hacer bien el ejercicio. Y eso no se vio de antemano, eso se vio utilizando técnicas estadísticas de Big Data. Salman Khan, que ya he mencionado varias veces con la Khan Academy, de los 50 empleados, 10 están dedicados a analítica de datos. O sea, no es una empresa de vídeo, no es una empresa de ejercicios, es una empresa de analítica de datos. Y como dice también Meyer Schoenberger, Google Books no es tanto una iniciativa de digitalizar libros, es una iniciativa de datificar libros, convertirlos en datos. Por tanto, el segundo gran ejemplo, y que viene justo el momento del Big Data, es que por fin podemos aprender, podemos estudiar, sobre todo si tenemos muchos estudiantes, cómo se aprende mejor. Igual en clase estamos año tras año explicando lo mismo con los mismos errores y que no permite que los alumnos o que nosotros como profesores mejoremos la forma de explicar. De pronto tenemos una realimentación que nos permite, con muchos alumnos, yendo al mundo mundial, que nos permite explorar distintas formas. Lo que he dicho antes del A/B testing consiste exactamente en esto, que me lo he saltado, ¿no? He dicho, luego hablaré de ello. A/B testing consiste en poner un MOOC donde a la mitad de los alumnos les llevo por este camino, a la mitad los llevo por este otro y luego veo cuál es el que me ha funcionado mejor. De manera que en la siguiente edición del MOOC voy a utilizar la mejor forma y así sucesivamente ir refinando incluso las técnicas docentes. Puedo mejorar mi propio producto. Bueno, para finalizar, porque yo creo que ya estamos acabando. ¿Y ahora qué? ¿Vale? ¿Y todo esto qué? Cuando aparecieron los MOOCs, pues hubo grandes reflexiones. Este es un informe de Australia, donde dijeron, la universidad, esta que tiene 800 años, pues va a desaparecer. Tal como la conocemos, va a ser barrida por los MOOCs. Va a haber pues, de 15 a 20 marcas independientes que van a educar al mundo entero. IBM también nos dice que en 5 años, tiene 5 predicciones de 5 años de otros ámbitos, pero una dice es, in 5 years, en 5 años, el aula te enseñará a ti. Es decir, el aula se va a adaptar a tus necesidades concretas. Y hace referencia a la analítica del aprendizaje, como elemento para conocer exactamente qué está sucediendo y para enseñar mejor. Yo creo que nos encontramos ahora en un momento de la curva, y pues aquí es importante hacer referencia a el ciclo de sobreexpectación de Gartner, que es el que se ha utilizado en distintas tecnologías, en donde hay una fase de sobreexpectación, luego una desilusión y luego finalmente lo que llaman plateau of productivity, una meseta de la productividad, en donde las tecnologías se establecen. Estamos, dependiendo de dónde, pero hemos pasado por una fase de sobreexpectación de los MOOCs. Ahora se empieza a hablar que hay problemas de certificación, de recuperar la inversión, etc. Pero yo creo que, en definitiva,
los MOOCs han lanzado un proceso que ya no es reversible y que no va a acabar con la universidad, como presagiaban, pienso yo, los australianos, pero que la va a modificar y la va a mejorar. En definitiva, las estructuras educativas, y acabo ya con esto, actuales están adaptadas todavía a la sociedad industrial y no a la sociedad del conocimiento. Y las tecnologías de Internet están empezando a tener un impacto importante en la educación. Como hemos visto, se pueden digitalizar muchos aspectos de la educación. Las explicaciones, los libros, la colaboración entre estudiantes, los ejercicios, los laboratorios, exámenes, hasta la motivación y hasta la monitorización, el análisis. Entonces, los MOOCs, en este contexto, pues no son más que la expresión de un cambio que se está produciendo. Pero, en definitiva, no estamos viendo más que la parte de arriba del iceberg. Las implicaciones son mucho más profundas. Por tanto, lo que debemos hacer es aprovechar la interacción presencial y las tecnologías para crear las mejores experiencias educativas. La pregunta no es presencial versus digital, sino la pregunta es qué combinación de las dos me produce los mejores resultados. Muchas gracias.